descubre el milagroso descanso de los vikingos, un sagrado reposo confirmado en 3 etapas divinas en un rincón apartado de América Latina, donde el canto de los pájaros se mezclaba con el aroma de la tierra fresca. Vivía Tomás, un campesino de fe inquebrantable. Su corazón latía al ritmo del amor por su esposa María, con quien compartía tradiciones sagradas y oraciones llenas de esperanza. La iglesia del pueblo, un majestuoso templo de adobe, era el verdadero corazón del lugar, donde cada domingo los fieles se reunían para elevar sus súplicas al cielo. Pero la tranquilidad de su vida se vio abruptamente interrumpida cuando María cayó enferma, una sombra oscura que se cernía sobre su hogar, llenando a Tomás de angustia y desesperación. Los días pasaron y la salud de María se agravaba cada vez más. El aliento de Tomás se convertía en un eco de súplicas a Dios, mientras la comunidad se unía en fervorosas oraciones, pidiendo la intercesión del santo patrón del pueblo. «Oh, Santo milagroso, escucha nuestras voces», clamaban, mientras las velas temblaban como reflejos de su esperanza. Pero la sombra de la duda comenzó a infiltrarse en el corazón de Tomás, desafiando sus creencias más profundas. En cada consulta médica, con cada diagnóstico sombrío, su fe se tambaleaba peligrosamente. Un anciano líder espiritual del pueblo lo encontró un día, y con la sabiduría de muchas lunas sobre sus hombros le susurró: «La fe puede mover montañas, hijo. No pierdas la esperanza». Al escuchar estas palabras, una chispa pareció encenderse en su interior, dándole un nuevo sentido de propósito. Desesperado por ver a su amada sanar, Tomás decidió emprender un viaje hacia un santuario sagrado, donde sabría que sus oraciones podrían penetrar los cielos. Mientras caminaba por senderos adornados de flores silvestres, el aroma dulce parecía recordarle que la fe se asemeja a un sembrador, siempre esperando la cosecha de sus súplicas. Pero al llegar al santuario, se encontró con la fría realidad de su impotencia. A pesar de sus fervientes ruegos, la enfermedad de María avanzaba implacablemente. En su regreso al hogar, un curandero local le ofreció sus métodos ancestrales de sanación. Aunque Tomás dudaba, la desesperación le hizo ceder, pero a medida que el tratamiento progresaba, la condición de María solo empeoraba. Los murmullos de la comunidad comenzaron a mezclarse con el eco de la desesperanza. La noche caía, y Tomás se sentó al lado de la cama de su esposa, su corazón abrumado por la tristeza. En ese silencio, con la luna como único testigo, se arrodilló y cerró los ojos. «Señor, te suplico, sana a mi esposa. Que la luz de tu amor penetre en su dolor», imploró con ardor, sintiendo la presencia divina envolver la habitación. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Un rayo de luz brillante envolvió el cuarto en un abrazo cálido, llenando el ambiente con una bendición inexplicable. De repente, María murmuró, y poco a poco abrió sus ojos, sana, revitalizada por un milagro que parecía sacado de los relatos más antiguos. La alegría estalló entre vecinos y amigos, y las voces de alabanza resonaron como un coro celestial. Entre esos agradecimientos, Tomás sintió algo más profundo, una pregunta que lo invadía: ¿qué significaba esta intervención divina? Como compartir la luz de su fe con otros que podrían estar en la oscuridad, la historia apenas comenzaba, y con ella, nuevas pruebas y bendiciones aguardaban en su camino. ¿Qué más misterios y milagros tenían por descubrir Tomás y María en su renovada vida? La respuesta camina en el horizonte, como un eco de fe que aún resuena. Tomás y María se aferraron a la emoción de su milagro, el ambiente a su alrededor vibraba con una energía renovadora. Con cada paso que daban en su vida cotidiana, la comunidad sentía la transformación que habían experimentado. La luz de la sanación no solo había restaurado a María, sino que también reavivó la fe en cada rincón del pueblo. Un domingo, después de un servicio lleno de júbilo, Tomás decidió compartir su historia con los demás. Con las voces resonando dentro de la iglesia, hablando de amor y redención, él se levantó. «Hermanos y hermanas, el poder de la fe es real», comenzó, su corazón latiendo con fervor. «No perdí la esperanza, y el Señor me devolvió a mi esposa. Su amor nos ha abrazado, su luz nos ha guiado». Los rostros frente a él se iluminaban a medida que sus palabras tomaban vida.
La comunidad empezó a murmurar, reviviendo sus propias historias de fe, de milagros pequeños y grandes. Un anciano de pelo canoso, con ojos que habían visto mucho, se acercó y comentó: «Tu testimonio es un faro. Hay quienes todavía luchan, quienes han perdido su camino». Este comentario golpeó a Tomás profundamente, reconociendo que no solo era su jornada, sino una llamada a ayudar a otros. María, por su parte, comenzó a involucrarse con las mujeres del pueblo, compartiendo su experiencia de sanación. Las pequeñas reuniones se convirtieron en círculos de oración donde las mujeres se unían para elevar sus voces al cielo, unidas en la fe, imploraban consuelo, amor y fuerza. Así, el ciclo de sanación se expande, como un río que fluye y nutre todo a su paso. Un día, mientras caminaban juntos, María le dijo a Tomás: «Siento que hay más en nuestras vidas. Mi corazón está lleno de deseos, quiero llevar nuestra historia a aquellos que están más allá de nuestras montañas». En ese momento, Tomás comprendió que su milagro no solo era para ellos, era un legado. Un legado que podía inspirar a otros a creer, a no rendirse nunca. Decidieron visitar comunidades cercanas, compartiendo su testimonio en plazas llenas de aliento y esperanza. Hablaban sobre su lucha, su fe y el poder transformador de la oración. Las historias de aquellos que escuchaban comenzaban a florecer. Mientras narraban cómo la luz de Dios había disipado la oscuridad en su vida, los rostros de quienes sufrían comenzaban a iluminarse con esperanza. Durante uno de esos encuentros, Tomás conoció a Pedro, un hombre de mirada cansada que había perdido a su hijo recientemente. Con el corazón pesado, contaba su dolor. La tristeza de Pedro resonaba en el alma de Tomás, y sin pensar, se acercó y le tomó la mano. «La luz no siempre firme, pero nunca se apaga», le dijo, buscando consolarlo. Sin embargo, el desafío no terminó ahí. De regreso a su hogar, Tomás sintió una inquietud. ¿Cómo podría él convertir su milagro en un movimiento que transformara vidas más allá de su comunidad? La respuesta no estaba clara, pero una certeza empezaba a florecer en su corazón. Algo grande estaba por venir, algo que requería coraje y fe. Las noches se llenaban de conversaciones entre ellos, sueños compartidos de un futuro que aún no estaba escrito, pero que ardía con promesas de amor y sanación. ¿Qué puertas abriría Dios en su camino? La historia de Tomás y María había comenzado como un eco de esperanza y ahora parecía que eran llamados a crear un coro. ¿Serían capaces de unirse y encontrar la visión que se desplegaría ante ellos? La respuesta se acercaba, como un susurro en la brisa, y la expectativa crecía entre ellos. Una tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse tras las montañas, Tomás y María se sentaron en el porche de su hogar. La brisa suave acariciaba sus rostros, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía de paz. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros?, preguntó Tomás, mirando hacia el horizonte. María simplemente asintió, sintiendo la profundidad de la pregunta. Habían sido testigos de milagros inimaginables, pero lo que se les ofrecía ahora no era más que un nuevo reto. Había un fuego en sus corazones que deseaba ardientemente iluminar a otros, pero ¿cómo avanzar en ese camino? Debemos ser instrumentos, dijo María, sus ojos brillando con determinación. Cada historia de sanación es un paso hacia la transformación. Debemos llevar la luz a quienes aún están en la oscuridad. Tomás respiró hondo, sintiendo como cada palabra de su esposa resonaba en su interior, así que decidieron organizar una gran reunión en la plaza del pueblo, invitando a comunidades de todas partes. Con la ayuda de los amigos más cercanos, comenzaron a trabajar en el evento. La emoción crecía, compartieron ideas, risas y la esperanza de que este encuentro sería el inicio de algo grande. El día del evento, la plaza estaba llena. Familias, jóvenes, ancianos, todos reunidos para escuchar la historia de Tomás y María. El ambiente vibraba con energía, una mezcla de anticipación y fe. Tomás subió al escenario con el corazón palpitante, recordando el dolor y la oscuridad que él y María habían vivido. Pero esa noche, esa oscuridad se convertiría en luz. Mi querido pueblo, comenzó, estamos aquí no solo para contar una historia, sino para sembrar una semilla de esperanza. Muchos de ustedes tienen cargas que no saben cómo llevar. Pero escuchen. Hay una luz que puede romper cualquier cadena. Esa luz es el amor de Dios. Los murmullos se apoderaron del público, y Tomás sintió como la fe colectiva comenzaba a moverse como ríos de agua viva. María, inspirada, se unió a él. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Nos ha sanado, y ahora somos llamados a sanar a otros.
Vamos a caminar juntos en esta fe. A medida que compartían sus vivencias, la atmósfera se cargó de emoción. Historias de pérdida, de lucha y de redención emergieron entre el público. El anciano de pelo canoso, quien había sido el primero en animar a Tomás, se acercó al escenario, con lágrimas en los ojos. Mi corazón se siente renovado. Nunca perdí la fe, pero sus palabras me han restaurado. Quiero ser parte de esta luz. Con cada palabra, la plaza se iluminaba más, transformándose en un refugio de esperanza. En ese momento, Tomás supo que no estaban solos. Estaban creando un movimiento, un coro de fe que se unía con cada historia compartida. Mientras la noche caía, las risas y los llantos de alegría eran un testimonio palpable del poder de Dios. La verdad que emergía era sencilla, pero extraordinaria. Juntos, eran más fuertes. María y Tomás miraron a su alrededor, sintiendo en sus corazones que algo inquebrantable había comenzado y así, mientras el eco de sus testimonios aún resonaba en la plaza, la pregunta quedaba en el aire: ¿qué nuevos desafíos traería este movimiento de fe? En el silencio que siguió, un nuevo resplandor comenzó a guiarlos hacia un capítulo desconocido. ¿Cuál sería la próxima etapa en su viaje de milagros y sanación? La respuesta solo se revelaría cuando ellos dieran el próximo paso, un paso guiado por la luz que nunca se apaga. El eco de la noche se desvanecía lentamente, dejando atrás un halo de esperanza y promesas sin cumplir. La plaza, aún llena de vida, se convertía en el refugio de bendiciones, pero Tomás y María sentían en su interior que el camino acababa de comenzar. Había un fuego ardiente que les impulsaba, como si un viento divino soplara sobre sus corazones. Al llegar a casa, la cama parecía un lugar de paz donde la luz de Dios se manifestaba en la quietud de la noche. Sin embargo, no era el momento para descansar. Las palabras de cada persona que había compartido su carga en la plaza retumbaban en sus mentes. ¿Qué más podemos hacer?, se preguntó María en voz baja, mientras miraba a su esposo con anhelo. Tomás la observó. En sus ojos, una chispa de aventura se encendía. Debemos salir a buscar a aquellos que no pudieron venir. Hay más personas que necesitan escuchar nuestra historia. La luz no puede guardarse. Debe brillar en cada rincón, dijo con firmeza. Así fue como, al amanecer del día siguiente, comenzaron su misión. Se pusieron en marcha, llevando consigo no solo sus testimonios, sino también un mensaje de amor y vida. Visitaron hogares, hospitales, y hasta llegaron a las esquinas donde las sombras parecían despuntar más que la luz. Cada encuentro era un paso más hacia la sanación. En cada hogar que visitaban, pudieron ver la esperanza renacer en los ojos de aquellos que escuchaban. Con cada mirada, podían sentir la fragilidad de la existencia humana y la fuerza que el amor de Dios otorga. Compartieron las historias de sanación, hablaban de los milagros que habían vivido, y los rostros de sus oyentes se iluminaban como el amanecer tras la neblina. Un día, en un pequeño barrio al borde del pueblo, se toparon con una madre llamada Ana, quien sufría por la enfermedad de su hijo, un niño de apenas 10 años. El ambiente era pesado, y la tristeza se notaba en el aire espeso. Pero, tras escuchar las palabras de Tomás y María, se vio destellando un brillo de fe en sus ojos. Si Dios ha sanado a otros, tal vez también lo haga con mi hijo, murmuró con una mezcla de duda y esperanza. Sí, exclamó María, acercándose a ella con ternura. Dios es un Dios de posibilidades. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Su amor no tiene límites. En ese instante, se formó un círculo de oración. Las manos se unieron, las lágrimas fluyeron y en medio de esa unión, una atmósfera sagrada comenzó a cambiar el entorno. Con cada oración, sentían una carga levantarse. Era como si la gracia de Dios fluyera suavemente entre ellos, sanando heridas invisibles y renovando promesas. La madre, reconectando con su fe, comenzó a creer de nuevo. Un resplandor de alegría reemplazó su tristeza. Los colores parecían más vivos, y el aire estaba impregnado de una nueva oportunidad. Sin embargo, no todo era sencillo. Al regresar a casa después de cada encuentro, Tomás y María se sentían desgastados, pero en sus corazones habitaba una certeza inquebrantable. Sabían que su labor no había hecho más que comenzar. Las comunidades comenzaban a unirse, pero el desafío real aún estaba por delante. Las historias de vida que habían recabado les mostraban que había personas que necesitaban más que solo palabras, necesitaban un cambio radical, una transformación. ¿Qué pasará cuando lleguemos a los que están en situaciones desesperadas?, pensaba Tomás, inseguro.
A medida que se enfrentaban a las realidades de diversos corazones, el miedo y la ansiedad comenzaban a agolparse en sus mentes. Pero al mirar hacia atrás y recordar el poder de los milagros y el amor que estaban esparciendo, su confianza se restauraba. Y así, mientras las luces de la comunidad brillaban cada vez más, comenzaba a surgir una nueva pregunta en sus corazones. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta misión divina? ¿Cómo podrían llevar esa luz a aquellos que más lo necesitan, especialmente cuando el mundo parece más oscuro que nunca? La respuesta aguardaba, oculta, como un regalo esperando ser descubierto. La brisa de la mañana acariciaba suavemente los rostros de Tomás y María mientras salían a las calles, cada paso resonando con la esperanza renovada que llevaban en su interior. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, como un recordatorio del nuevo comienzo que experimentaban. Sin embargo, la duda se asomaba de vez en cuando, pues el reto era grande. Mientras cruzaban una calle, se encontraron con un grupo de jóvenes que discutían acaloradamente. Se podía palpar la tensión en el aire, una mezcla de frustración y desesperanza. ¿Podemos ayudar a esos chicos?, preguntó María con inquietud. Tomás asintió, no solo a ellos, sino a todos los que sientan que no hay salida. Se acercaron, y cuando aquellos jóvenes notaron su presencia, la conversación se detuvo. Se percataron de la luz en los ojos de Tomás y María, una luz que invitaba a la confianza y la apertura. Después de unas breves palabras, comenzaron a compartir su historia. Hablaban con pasión de los milagros que habían visto y de la paz que la fe había traído a sus vidas. Las historias fluyeron como un manantial. Una de las jóvenes, llamada Valentina, se acercó con voz temblorosa. ¿Realmente creen que hay esperanza para nosotros?, preguntó, su mirada buscando respuestas. Tomás sintió un nudo en su corazón, sabía que ese momento era crucial. Valentina, la esperanza no solo existe, vive dentro de ti. Está esperando que la reacciones y la dejes brillar, contestó con sinceridad. La atmósfera cambió. Los jóvenes empezaron a compartir sus propias cargas, problemas familiares, la presión de la sociedad, el dolor del rechazo. Cada palabra era un ladrillo que construía un puente de conexión. En medio de esa angustia, el amor de Dios se manifestaba con mayor claridad. María, sintiendo la angustia de cada uno, tomó la mano de Valentina y le dijo: no estás sola. Estamos aquí con ustedes. A medida que hablaban de la fe, comenzaron a mirar hacia lo alto. La incertidumbre fue reemplazada poco a poco por un destello de fe. En ese instante, la plaza donde se encontraban se iluminó con una luz suave que parecía envolverlos, como si el cielo estuviera abriendo un espacio para ellos. ¿Era posible que, entre sus sombras, encontraran brillo? Los jóvenes, tocados por la presencia de algo más grande que ellos mismos, comenzaron a orar juntos. Las palabras salían de sus labios como corrientes de agua viva, limpiando el dolor y trayendo frescura a sus vidas. Una conexión divina los envolvía, transformando la tristeza en un canto de libertad. Sin embargo, el camino no estaba exento de retos. Tomás y María sabían que lo que habían iniciado era apenas la punta del iceberg. Habían despertado un anhelo, pero el mundo todavía guardaba muchas heridas. No podemos detenernos aquí, dijo Tomás mientras caminaban de regreso. Este es un inicio, pero necesitamos más fuerzas y dirección. María lo miró, ansiosa. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo encontraremos a más personas que necesitan escuchar esta verdad? La mirada de Tomás brillaba con determinación. La respuesta había comenzado a gestarse en su interior. Sabían que necesitaban un plan, pero su espíritu ya estaba empujándolos hacia un destino desconocido. Mientras tanto, una nueva pregunta latía en sus corazones: ¿qué pasaría cuando se encontraran con aquellos que, en lo más profundo de su ser, estuvieran preparados para recibir el amor de Dios en su máxima expresión? Así, el eco de sus pasos resonaba en las calles, llevando consigo una promesa de transformación. La misión apenas comenzaba, y el próximo encuentro podría ser el inicio de un milagro aún mayor. El sol se había elevado por completo, llenando la plaza con su calidez. Tomás y María decidieron buscar un lugar más tranquilo para reflexionar sobre lo que sucedió. Encontraron un pequeño parque, rodeado de árboles que, con sus hojas brillantes, parecían presenciar cada movimiento de la creación. Necesitamos saber hacia dónde ir, dijo María mientras se sentaron en un banco de madera desgastada. El fuego que sentimos al hablar con esos jóvenes necesita ser alimentado. Pero, ¿cómo lo haremos? Tomás pensó por un momento.
Cada paso que damos debe estar guiado por la oración. Hacer esto es más que solo nosotros, es una misión divina. En ese instante, sintió una paz inexplicable, como si el cielo mismo lo respaldara. Mientras compartían sus pensamientos, se dieron cuenta de que no podían hacerlo solos. Había otros en su comunidad que ya estaban preparados para unirse y llevar el mensaje de amor y esperanza. Se miraron mutuamente, la idea era emocionante y temible al mismo tiempo. ¿Y si organizamos un encuentro? Un lugar donde podamos reunir a todos, compartir testimonios y orar juntos, sugirió María con ojos brillantes de entusiasmo. Podríamos invitar a las personas que conocemos, incluso a los jóvenes que conocimos hoy. Tomás asintió, sintiendo como la visión comenzaba a tomar forma. Sí, un lugar donde la verdad de Dios pueda resonar y tocar corazones. Pero debemos orar por dirección. Necesitamos que este encuentro sea guiado por el Espíritu Santo, con el propósito de sanar esas heridas que muchos llevan dentro. Así que allí mismo, en medio de los árboles y el canto de las aves, se unieron en oración. Sus corazones latían al unísono mientras pidieron sabiduría y poder. Se sintieron levantados y fortalecidos en su fe, como si una ola de energía divina los bañara. Con el plan gestándose en sus corazones, comenzaron a recorrer el vecindario, invitando a otros. Cada persona con la que hablaban se convertía en un ladrillo más en la construcción de su comunidad espiritual. La respuesta fue abrumadora. Las palabras esperanza, cambio y amor resonaban profundamente con muchos. No pasó mucho tiempo antes de que el día del encuentro llegara. El sitio elegido era un pequeño salón comunitario, decorado con luces suaves que creaban una atmósfera acogedora. Al llegar, Tomás y María se sintieron abrumados al ver a más de 50 personas reunidas, todas dispuestas a compartir sus cargas y abrazar la esperanza. A medida que los testimonios comenzaban a fluir, la sala se llenó de risas y lágrimas. La tristeza se convertía en alabanza y la incertidumbre en fe. Las historias de transformación resonaban como un eco de libertad. Un anciano compartió cómo había encontrado consuelo a raíz de la pérdida de su esposa, un joven habló de la presión que sentía para encajar, y cómo su encuentro con bienaventuranza en la oración lo había cambiado todo. María observaba y sentía que cada relato era un hilo que tejía un hermoso tapiz de fe. Pero al mismo tiempo, una inquietud crecía dentro de ella. ¿Y si este es solo el comienzo? ¿Qué sucederá después de hoy? Mientras la noche avanzaba, un profundo sentido de unidad y propósito llenaba el aire. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, María sabía que el viaje apenas comenzaba. God había comenzado a actuar, pero había algo más que aún necesitaban descubrir. Mientras el último testimonio se compartía, Tomás se levantó y miró a todos con compasión. Hemos compartido nuestras cargas, pero una nueva pregunta se destaca aquí. ¿Cómo podemos seguir siendo luz para aquellos que aún no han venido? ¿Cómo transformaremos nuestras vidas de manera que irradien este amor más allá de estas cuatro paredes? Así, con la mira fija en el futuro, el encuentro terminó, pero no sin una llama de curiosidad e intriga en los corazones de todos los presentes. Algo grandioso estaba por venir, una nueva oleada de milagros que esperaba ser revelada. Quizá, solo quizás, el descanso que habían estado buscando estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estarían listos para recibirlo? La mañana siguiente, un aire suave y fresco acariciaba las sonrisas de Tomás y María. El eco de las historias compartidas aún vibraba en sus corazones. Cada rincón del salón resonaba con palabras de esperanza, creando un manto sagrado que parecía envolver a todos los presentes. Hoy es el día, dijo Tomás con una determinación renovada mientras caminaban hacia el parque. Debemos llevar esta llama más allá. La ciudad necesita escuchar lo que Dios está haciendo. María asintió, sintiendo como su fe se incrementaba. Hagamos más llamados, más encuentros. Pero, ¿cómo amplificamos esta voz entre quienes aún nos son desconocidos? Antes de que Tomás pudiera responder, una joven conocida por ambos, Ana, se acercó. Su expresión reflejaba una mezcla de emoción y ansiedad. Siento algo poderoso en mi interior, dijo. Desde anoche, no puedo dejar de pensar en las palabras que escuché. Quiero compartir mi historia, y también quiero ayudar a otros. El corazón de Tomás se iluminó. Ana, eres la respuesta que estábamos buscando. Tu testimonio tiene el potencial de llegar a otros. ¿Te gustaría hablar en nuestro próximo encuentro? Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Sí, creo que tengo que hacerlo. La gente necesita saber que no están solos. Así, un nuevo capítulo se tejía.
La comunidad crecía no solo en número, sino en pasión y deseo de servir. El pequeño grupo comenzó a organizar no solo más encuentros, sino también talleres, donde cada persona podía encontrar un espacio para compartir y ser escuchada. El eco de cada historia se multiplicaba, creando olas de fe que parecían ir más allá de lo tangible. Mientras se planificaban estos nuevos eventos, la atmósfera en el parque cambiaba. Pasaba un grupo de niños jugando, riendo, apenas conscientes de la energía divina que crecía a su alrededor. Al instante, a María se le ocurrió una idea. ¿Y si llevamos esto a los jóvenes? Ellos están en busca de esperanza. Un festival, algo que los atraiga y les hable en su propio idioma. Podría ser el vehículo que Dios está usando. Tomás, sintiendo la chispa de María, se sintió impulsado. Sí. Un festival de fe, música, arte, un lugar donde todos se sientan bienvenidos. Tal vez podamos traer a algunos de los músicos que conocemos. María estaba emocionada. La adoración en un lenguaje que todo el mundo comprenda, donde la creatividad se mezcle con el mensaje de amor. Con cada paso, la expectativa crecía. Colocaron las bases para un evento que prometía ser un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, donde la música se convertiría en el puente entre el cielo y la tierra. Las semanas pasaron velozmente. Mientras la fecha del festival se acercaba, la comunidad se fue agregando a la lista de voluntarios, ayudando con los preparativos. Veían cómo el movimiento cobraba vida. En los corazones de los que se unieron, había una mezcla de nervios y entusiasmo. Estarían listos para lo que Dios tenía planeado. Finalmente, el día del festival llegó. El sol brillaba alto y el aire se llenaba de risas, amistades y el sonido musical de la esperanza. La plaza, que había sido un lugar de rutina, ahora se transformaba en una celebración del amor divino. Las luces brillaban y cada rincón estaba engalanado con carteles que hablaban de fe y comunidad. Los músicos comenzaron a tocar. Las notas ascendieron, y con cada acorde, el clima espiritual se intensificó. Las almas presentes comenzaron a responder a la música, danzando en libertades nuevas, abrazando un mensaje que resonaba en lo más profundo de su ser. Sin embargo, mientras todos disfrutaban, un ligero temor se instaló en María. Tomás, ¿y si alguien se siente fuera de lugar? ¿Y si no está preparado para lo que Dios puede hacer esta noche? Es en la vulnerabilidad donde se encuentran los milagros, respondió Tomás. Cuanto más nos abrimos al amor de Dios, más espacio hay para que Él actúe. Justo en ese momento, algo inesperado sucedió. Un estremecimiento recorrió la plaza y un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. La atmósfera vibraba con una energía palpable. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien entre la multitud. El ambiente se tornó mágico, y en medio de los corazones abiertos, una pregunta surgía: ¿qué milagro estaba a punto de desatarse en aquel lugar? María y Tomás se miraron con ojos asombrados. La vida latina que respiraba en el aire traía promesas. El milagro del descanso que habían anhelado parecía estar al alcance de sus manos, pero ¿serían capaces de reconocerlo cuando sucediera? El murmullo en la plaza se convirtió en un coro casi palpable. La música vibrante resonaba, y, mientras los acordes se elevaban, una presencia innegable llenaba cada rincón. Los ojos de Tomás y María brillaban, no solo por la luz del sol que iluminaba el evento, sino por el fervor del espíritu. Escucha, dijo Tomás con un tono reverente. Siente cómo la música abraza estos corazones. Cada nota está tocando la fibra más íntima de las vidas aquí presentes. María asintió, sintiendo una conexión poderosa con cada persona que se movía al compás de la melodía. Pero había algo más en el aire, como si la copa de sus esperanzas se estuviera llenando de una promesa inminente. De repente, un grupo de adolescentes se acercó. Parecían nerviosos, pero a la vez fascinados por lo que sucedía. Esto dio pie a Ana, quien había estado observando desde la distancia. «¡Vamos!», exclamó. «Necesitan unir sus almas al canto. Vamos a invitarlos». Ana se acercó al grupo, y su voz, llena de una nueva confianza, resonó con la pureza de quien ha descubierto su significado. «Chicos, venid. Hay luz aquí, hay una oportunidad de conectar con algo más grande». Al escucharlas, sus miradas cambiaron. Un par de ellos sonrieron, mientras otros dudaron un instante. Pero la música siguió siendo más fuerte que sus dudas, y finalmente se acercaron, dejando sus reticencias atrás. La plaza se llenó de un ambiente de amor y calidez, donde cada persona se sintió parte de un propósito mayor.
El fervor era contagioso, y poco a poco, todos comenzaron a unirse en un círculo, danzando, riendo, dejando atrás sus cargas. Tomás miró a su alrededor y sintió su corazón latir con fuerza. Esto es lo que hemos estado buscando, dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La comunidad no solo se reúne para hablar de esperanza, sino para vivirla, para experimentarla. Mientras la música resonaba, el grupo se sintió más unido. Sin embargo, las miradas de algunos aún denotaban inquietud. Uno de los adolescentes, Gonzalo, alzó la voz. Pero, ¿y si esto se apaga en un momento? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está aquí con nosotros? Tomás, viéndolo angustiado, se acercó. A veces, la fe comienza con un paso, un gesto de confianza. Cuando nos unimos y elevamos nuestras voces, Dios ya está actuando. Él no deja a ninguna oveja atrás. Está esperando que nosotros abramos nuestro corazón y le permitamos actuar. La música cambió, y una melodía más suave llenó la plaza. Todos empezaron a cantar juntos. Cada palabra parecía un eco de sus oraciones, cada nota un susurro del cielo. María cerró los ojos, dejándose envolver por la atmósfera sagrada. En ese instante, una luz resplandeció en el centro del grupo. Todos los rostros se volvieron hacia esa luz, llenos de asombro. No sabían qué significaba, pero la sensación de paz y amor envolvía sus corazones. Ana, con una sonrisa resignada, dijo, esto es más que un festival. Es un encuentro divino. El alboroto de risas y canciones fue interrumpido de repente por una risa contagiosa que resonó en el aire. Un hombre mayor, que había estado observando a la distancia, se acercó mientras todo cambiaba a su alrededor. He estado buscando un lugar como este, dijo con voz temblorosa. Encuentra tu lugar en este momento, respondió María, quien con el corazón a 1000 por hora los dirigió a todos a unirse en oración. Pero antes que pudiera cerrar esos momentos, el viento sopló con una energía renovada, y un profundo silencio se posicionó en la plaza. Cada corazón latía en anticipación, y de repente, un silencioso compromiso de fe llenó el aire. ¿Qué milagro se desataría en ese instante sagrado? La mirada de todos se enfocó en aquel hombre. ¿Qué se revelaría a medida que la luz brillaba sobre ellos? Los corazones estaban listos, pero ¿quiénes serían los elegidos para experimentar el milagro? De pie, Tomás y María se miraron, entendiendo que la historia apenas comenzaba a desplegarse. La atmósfera en la plaza había cambiado por completo. La luz brillante parecía danzar en el aire, revelando vislumbres de un reino superior. Los rostros de aquellos presentes mostraban asombro, pero también una paz indescriptible. María sintió que su corazón se llenaba de expectativa, era un momento que podía cambiarlo todo. El hombre mayor, con ojos cansados pero llenos de fe, se acercó aún más. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué siento que todo mi ser se despierta? Sus palabras eran un susurro, pero en la plaza resonaron con poder. Tomás dio un paso al frente, sintiendo que la ocasión lo requería. Esto es lo que sucede cuando nos rendimos. Cuando nuestras almas son tocadas por la música del cielo, algo cambia. Dios está moviéndose entre nosotros, y su luz quiere sanar y restaurar. Gonzalo, que había expresado sus dudas momentos antes, ahora se hallaba con los ojos más abiertos que nunca. ¿De verdad podemos experimentar a Dios así?, preguntó, su voz temblando de emoción. Ana tomó la palabra, su voz llena de convicción. Él no solo está aquí, sino que está en cada uno de nosotros. Cuando unimos nuestras voces en armonía, despertamos una fe que quizás estaba dormida. Este es un tiempo de milagros, un tiempo de renovación. A medida que las palabras de Ana se esparcían, un suave viento sopló a través de la plaza, como si el mismo espíritu estuviera acariciando las almas presentes. Las risas se convirtieron en murmullo reverente, y de pronto, todos se sintieron inspirados a elevar una oración. María, con la mano extendida hacia el cielo, guió a los demás. Señor, te pedimos que envíes tu luz a nuestros corazones. Cada uno de nosotros necesita experimentar tu amor y tu gracia. Ven a este lugar y transforma nuestra vida. Mientras hablaba, una calidez comenzó a envolverla, como si miles de ángeles estuvieran ministrando a su alrededor. La música se transformó otra vez, esta vez en acordes que parecían resonar desde el interior de cada ser. Eran notas que hablaban de esperanza, de renovación. Un grupo de jóvenes comenzó a danzar, impulsados por una alegría que apenas podían contener. Vieron en esos movimientos una expresión pura de lo que estaban viviendo, era un lenguaje que solo el corazón podría entender. El hombre mayor,
que se había acercado inicialmente con dudas, dejó que las risas de los jóvenes lo abrazaran. Cerró los ojos un momento, dejándose llevar por la melodía. Y cuando los abrió, lágrimas de gratitud recorrían su rostro. «He estado solo tanto tiempo. ¿Es posible que Dios aún tenga un propósito conmigo?», murmuró, como si hablase consigo mismo. Tomás escuchó sus palabras y respondió de inmediato: «Por supuesto. No importa lo que haya pasado, hoy es un nuevo comienzo. Este es el día que Dios ha hecho para ti. Es el momento de ser restaurado». El grupo, inconscientemente en una danza de unidad, se envolvió alrededor del hombre mayor, creando un círculo de amor alrededor de él. Poco a poco, más y más personas se unieron, y el momento se volvió aún más sagrado, como un abrazo del cielo. Mientras la música alcanzaba su clímax, de repente, un coro de voces elevadas comenzó a cantar. Una luz más intensa estalló en el centro, iluminando el círculo y revelando un pequeño grupo de flores blancas que emergieron del suelo, floreciendo de la nada. «Mira», exclamó María. «Es como si la vida brotara de donde había solo tierra». Sin embargo, en medio de la celebración, una sombra se deslizó entre la multitud, aunque nadie se percató. Una figura solitaria fue observando el evento con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Quién era esta persona y qué papel jugaría en este momento sagrado? La plaza estaba en pleno éxtasis, pero la llegada de esta presencia inesperada prometía cambiarlo todo. ¿Qué genialidad divina se estaba gestando en la sombra de este sagrado encuentro? La historia no había hecho más que comenzar a revelarse. La plaza vibraba. El aire estaba impregnado con fervor, energía y un propósito divino. Tomás y María, abrazados en el centro de aquella multitud, sentían que su viaje estaba alcanzando un clímax mágico. Alrededor de ellos, los rostros brillaban con esperanza renovada. Cada lágrima caída se transformaba en un río de sanación, cada oración, en un puente hacia la paz. En medio de esta hermosa manifestación de fe, el hombre mayor, que había cruzado la plaza con un corazón cansado, dio un paso al frente. Sus ojos, antes vacíos, ahora destilaban luz. «Hoy, siento que todo mi dolor se disipa», dijo, su voz resonando entre los murmullos. «He buscado respuestas en lugares oscuros y he cargado pesares que ya no quiero cargar más». Tomás, sintiendo la urgencia de ese momento, se acercó. «Este es el día en que Dios quiere restaurar tu vida. Hoy renaces. Este es tu milagro, y queremos que lo vivas». A su alrededor, la multitud comenzó a entonar una melodía suave, una canción de liberación que corría por las venas de cada alma presente. La música se convirtió en el vehículo del Espíritu Santo, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. María entonces se unió al hombre mayor, colocando su mano sobre su hombro. «Te abrazamos, hermano. No estás solo. La luz de Dios ha llegado hasta ti, y queremos que sientas esa calidez en tu corazón». Las manos se unieron, formando un lazo de comunidad. Mientras todos oraban, una brisa suave sopló y las flores blancas, antes ocultas, comenzaron a florecer en un estallido de color. Era un espectáculo celestial. Las almas, que quizás llevaban años en la penumbra de la desesperanza, ahora eran tocadas por la luz. «Mira cómo Dios da vida donde solo había desierto», comentó María, los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Esto es increíble». El hombre viejo, cuya voz ahora temblaba de emoción, se dejó llevar por la atmósfera sagrada. «Nunca pensé que este día llegaría». Las multitudes se unieron inmersas en la adoración, el eco de sus voces resonando, creando un coro celestial que alcanzaba hasta los cielos. Más allá de la plaza, como un eco de llamada, las sombras que antes habían sido reclutadas por el miedo y la duda comenzaron a disiparse. Aquella figura solitaria se acercó un poco más, sintiendo el llamado divino. Era Javier, un joven que había perdido toda esperanza y se encontraba al margen del amor. Al escuchar risas y alabanzas, se sintió atraído por un fuego que le prometía restauración. Al llegar, vio el círculo. La conexión era palpable, un abrazo de amor que impregnaba el aire. Con un nudo en la garganta, Javier se atrevió a dar el primer paso. «¿Puedo unirme?», murmuró, su voz temblando con una mezcla de ansiedad y deseos de pertenencia. «Por supuesto», respondió Ana, extendiendo su mano hacia él. Las miradas se tornaron hacia él, una mirada de acogida y amor. «La luz de Dios se extiende hacia ti también. Nunca es tarde para hallar esperanza». Los corazones se fundieron en una danza espiritual que solo el cielo podría haber orquestado. Mientras el grupo a su alrededor lo rodeaba con amor,
el hombre mayor se armó de valor y tocó el corazón de Javier. «Has llegado a casa. Estamos aquí para caminar contigo», le dijo con ternura. Aunque el miedo lo había mantenido alejado, el amor lo atrajo hacia el centro, la música comenzó a resonar de nuevo, mientras las flores seguían floreciendo en una explosión de colores. Las almas en la plaza comenzaron a conectarse, olvidando sus propias batallas, todas absortas en la conexión divina que se estaba revelando en ese instante. «Hoy, cada carga queda aquí», dijo Tomás, gesticulando con fervor. «Dejemos a Dios transformar nuestras sombras en luz». Javier sintió como una ola de liberación le abrazaba. Las lágrimas caían por su rostro, y supo que no se marcharía de la misma forma. La vida la había tocado, y la comunidad había visto en él lo que él no podía ver, una chispa de esperanza que solo Dios puede crear. El festival, enriquecido por esta acción de fe, se tornó en un testimonio viviente. Al caer la tarde, la plaza resplandecía con el amor de todos aquellos presentes. Las expectativas sobre lo que vendría se esparcían como un fuego inextinguible. «¿No podemos hacer más?», murmuró María, contemplando a su alrededor. «¿Qué pasará si nos atrevemos a llevar esta luz a otros lugares?». Tomás, con ojos resplandecientes, respondió: «Este es solo el comienzo. La manifestación de Dios es un legado, y cada hermano que toca este círculo es parte de un movimiento divino. Vamos a iluminar cada rincón que toque nuestro camino, llevando este mensaje de esperanza y amor a todos los que lo necesiten». La multitud vitoreó, la energía espiritual se movía como un río desbordante. Juan, un amigo que había sido parte de la comunidad desde sus inicios, se unió. «Organizaremos encuentros en cada barrio, en cada hogar, en cada rincón. Esta luz no se apaga, se expande». María sonrió. Juntos habían encontrado su llamado. La misión apenas comenzaba, y 1000 caminos aguardaban por ellos. Alzando sus corazones, un coro surgió de aquellos labios entrelazados. Era un canto de gratitud, un testimonio palpable de la obra de Dios. Al ver cómo cada uno de ellos se unían en oración, Tomás y María supieron que habían sido elegidos para llevar esperanza y luz a generaciones enteras. Así, aquella tarde, con la plaza iluminada por la fe de los presentes, comprendieron que el descanso por el que anhelaban no se hallaba en un lugar físico sino en el vínculo eterno que compartían, uniendo sus fuerzas para iluminar el mundo. La luz que habían creído recibir iba más allá de sus expectativas, manifestándose cada vez que un corazón se unía al llamado divino. De este modo, Tomás y María cerraron una etapa, pero la historia continuaría fluyendo. Habían encontrado un hogar en la unidad, y en cada bienaventurado paso que dieron, marcarían el pulso del amor de Dios. Juntos, habían empezado a esparcir el eco de un milagro que, sin duda, resonaría por toda la tierra, un sacro descanso que alcanzaría a muchos. Jesús, quien les unía en amor, sería su estandarte. ¿Cuántos más recibirían ese regalo de luz en los días venideros? La respuesta estaba en movimiento, como un río de milagros fluyendo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.